Bueno, saludo a todos los que se están comunicando. Y bueno, yo quiero hablarle esta mañana de la punta de lanza. De la punta de lanza, que es la que abre los nuevos tiempos de Dios, que es la que rompe. Es como cuando vos estás en una medianoche larga y vos decís, Señor, ¿cuándo viene la mañana? Estoy cansada de esta medianoche o de esta noche que tengo que atravesar. Porque la medianoche es un lugar de tránsito, la medianoche es un lugar de paso y lo único que debemos hacer es atravesarla correctamente. Y quizás algunos de ustedes pueden llegar a estar en una medianoche espiritual que todavía no le amaneció. Ahora, yo quiero decirle que hay 3 puntas que son las que rompen para abrir el nuevo día de Dios, ¿sí? Y nosotros tenemos que tener claro cuáles son las 3 puntas que son llamadas a provocar, a producir el rompimiento. Entonces, ¿por qué? Porque podemos, yo hice esta comparación y dije de esta manera, podemos quedar atrapados en la medianoche, escuche esta palabra por favor, ¿sí? Por no hacer correctamente la transición, por no saber atravesarla a la medianoche. Y quedar atrapados significa quedar asfixiados, ¿sí? Y quitarnos las fuerzas para el nuevo día de Dios. Entonces, realmente yo quisiera que en esta mañana pudiéramos hablar de esto, de lo que son las 3 puntas. La punta de lanza, una es la adoración y la alabanza, ¿sí? Y es importante que en este tiempo nosotros captemos el sonido nuevo que hay de parte del cielo en la alabanza y la adoración. Yo no sé, hermanas, pastoras, ustedes que me están escuchando, al menos aquí en Latinoamérica, estoy hablando de Latinoamérica, pero sé que Europa tiene también muchos latinos. No sé si ustedes se dieron cuenta que en el año 90 la alabanza y la adoración surgió así como un estallido desde los mexicanos, ¿sí? Cuando salieron toda esa cantidad de bandas de México, como Marcos Witt, Marcos Barrientos, y también Guatemala por la cercanía, ¿no es cierto? Era Juan Carlos Alvarado, eran todos ellos. En la década del 90 se marcó la adoración y alabanza porque un país como México, y tocó, sin duda que tocó a Guatemala, soltó el cántico nuevo y que fue lo que provocó un abrir de nuevas dimensiones y nuevas alabanzas, a tal punto que uno ya, por más que te mandaban con el himnario cantando, no sé si recuerdan el himnario ese, amén, resulta ser de que por más que decían, bueno, vamos a estar con el himnario, la gente ya no quería cantar eso. Ustedes fíjense, si ustedes me permiten en esta mañana decir algo, que hoy por hoy estamos viendo que esa punta de lanza de la alabanza y la adoración la está llevando República Dominicana. No digo completa, pero la está llevando República Dominicana. Porque dígame, tenemos a Montesanto, tenemos a Oasis, a Grace. Es decir, es como que soltaron algo en los aires, ¿sí? Que está haciendo como una punta de lanza. Y también en los Estados Unidos vemos que la congruencia de música que la está captando Maverick en cuanto a tener lo hispano, lo afro y lo americano, ¿sí? No sé si ustedes me están siguiendo. Eso es lo que nosotros necesitamos, esa punta de lanza que nos provoca el rompimiento para el nuevo día y nos hace transicionar desde la medianoche para que la medianoche no nos atrape y no nos asfixie. La segunda cosa que es una punta de lanza es la oración y la intercesión, ¿sí? Esa sería la segunda punta de lanza que nosotros necesitamos.
Y allí también tenemos, esta mañana vamos a ver los fundamentos, las plataformas sobre las cuales se apoyan la oración y la intercesión para este tiempo. Y por último, la tercera punta de lanza es el fluir profético. Es la voz de Dios para la región. Entonces, en estas clases vamos a ver las tres cosas que son punta, que son las que van primero. Por eso dice la palabra que había una tribu que iba primero, que era la tribu de Judá, ¿sí? Ahora, cuando yo hablo de fluir profético, de cargar la voz de Dios para una región, no estoy hablando de un profeta que viene a través de los dones a dar profecía personal a una iglesia. Quiero que ustedes, por favor, quede claro este concepto, porque si no, decimos, sí, pero yo escuché al profeta y me profetizó. No, es un profeta de gobierno, es un profeta asignado a un territorio, a una nación, ¿sí? Que carga una voz, aunque no le profetice personalmente a nadie, pero carga la voz de Dios. Yo, por ejemplo, eso lo tengo claro con Italia. ¿Sí? Amén. Carga la voz de esperanza, la voz de liberación, la voz de consuelo, porque quiero decirle que cargar la voz de Dios no es profetizar personalmente solamente, es traer el aliento del cielo, es traer la consolación, la afirmación, la exhortación con amor. Eso es cargar la voz de Dios. Y generalmente la persona que carga la voz de Dios, carga un fluir de Dios, carga como un río, carga como un cauce de Dios, que todo el que se mete en esa directiva o en ese cauce llega a un puerto seguro. Entonces dijimos que estamos saliendo de una medianoche como iglesia, ¿sí? Saliendo a un nuevo día de Dios. Entonces, punto número 1, debemos buscar las armas, diga conmigo, las armas, ¿sí? Las cosas que Dios dejó establecido, que son la punta de lanza, la adoración y la alabanza, amén. Gracias, desde San Juan, Argentina. La adoración y la alabanza, amén. Dije, la oración y la intercesión, amén. Y el fluir profético. ¿Sí? Vuelvo y quiero, como los que se están uniendo, ¿sí? Quiero decir, ¿por qué es esto? Porque si no, hermano, no importa cuánto me vengan y me profetice personalmente. Yo te puedo profetizar a vos, Sabrina, a vos, Lourdes, a los que están. Sí, vas a ser grande, vas a ser poderosa, Dios te asignó, pero si vos no cargas la voz de Dios para esa región, ¿sí? No vas a poder entrar, no vas a poder caminar. Es decir, como que sí, me profetizaron que voy a hacer el ministerio más grande aquí en Santa Cruz, Bolivia, en Milán, Italia, en San Juan, en Salta, pero yo no cargo la voz de Dios, no cargo el cauce, no cargo el río, los rieles por la cual va a ir esa voz, ese plan de Dios que Dios tiene para mi vida, se va a ir desarrollando. ¿Estamos hasta ahí claros? Entonces, las 3 puntas de lanza son para el nuevo día. Yo en esta mañana me voy a dedicar a la oración y la intercesión, ¿sí? Porque es una de lo que primero va, ¿sí? Yo entiendo, ustedes los que están aquí, nosotros entendemos que Dios quiere hacer algo nuevo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Yo entiendo que Dios quiere hacer algo nuevo. Bueno, tengo que ir a la oración y a la intercesión. Ahora vamos a trabajar en la oración. La oración, ¿sí? Y aquí viene algo que yo lo trabajé bastante, que es de esta manera, que es si nosotros no volvemos al aposento alto, ¿sí? A ver las plataformas que el diseño del aposento alto del libro de los Hechos nos dejó establecido,
yo lo quiero remarcar mucho. Yo sé que hay algunas que ya estuvieron en algunas clases conmigo, pero mi percibir es de que todavía no se ha entendido. ¿Por qué? Porque esto lo compartí en Buenos Aires hace un poco tiempo. Cuando murió Jesús y resucitó, había muchas, mientras Jesús caminó por aquí, había muchas expectativas, había muchos sueños, ¿sí? Porque si no, no lo hubieran acompañado al maestro. Había muchos proyectos, a tal punto que vemos que hay un Judas que se ahorcó. Y de repente a Jesús lo crucifican. Y ellos no entendieron nada. Estos discípulos no entendieron nada. Lo único que entendieron fue que todas las expectativas que ellos habían cargado en el líder, que era Jesucristo, de repente se les frustró todo. Y se encontraron en la nada. Entonces yo comparé, no porque tenga una comparación real, sino que comparé el sentir de esto con lo que vivimos en el COVID-19. Yo creo que todos los que estábamos acá veníamos caminando o corriendo o otros volando con gran expectativa de muchas cosas, de hacer muchas cosas, con grandes proyectos. Todos teníamos proyectos. No hay uno, no el año que viene. Yo, por ejemplo, tenía cantidad, y esto le ha pasado a muchos ministerios, cantidad de viajes ya estipulados. Yo tenía mi viaje a España y tal, y tuve que esperar 2 años para volver. Es decir, que había muchas expectativas y de repente como que se paró todo, se frustró todo. Entonces yo hice una similitud de cuando murió Jesús y cuando lo que nos pasó con el COVID-19, donde se frustraron todo quedó como en la nada. A tal sí que los discípulos lo abandonaron a Jesús. Pero la diferencia, y aquí quiero que usted le preste atención y lo marque, la diferencia es que ellos recibieron un mandamiento del Espíritu. Y allí es donde nosotros necesitamos trabajar. Que ellos recibieron un mandamiento del Espíritu, porque yo me imagino que ellos no sabrían ni cómo empezar de nuevo, si seguir con la fe o no seguir con la fe, si seguir con esto que les había sido impartido o no seguir. Yo me imagino eso. Ellos me imagino que estaban tan frustrados estos discípulos y tan, como quien dice, en la nada, que dijeron, ¿y ahora cómo la seguimos? Otros me imagino que se volvieron a la religión judaica, ¿sí? Dijeron, más sí, mejor me vuelvo a hacer lo mismo que hacía antes. Y eso es lo que muchas veces está pasando en este momento. Yo lo veo proféticamente así. Pero la diferencia la marcó que en un momento dado ellos recibieron un mandamiento del Espíritu, donde les dijo el Espíritu Santo, no se muevan de Jerusalén hasta que no sean investidos de lo alto. Ellos hasta ese momento no sabían lo que era ser investido de lo alto. No tenían ni idea de lo que significaba eso. Nosotros hoy contamos con una ventaja a esos discípulos del aposento alto, porque nosotros ya sabemos, pero en ese momento ellos ni sabían. Pero fueron lo suficientemente, humildes, que creyeron a lo que Jesús les soltó. Esperen en Jerusalén hasta que sean investidos de lo alto. Y supieron esperar en Dios, supieron esperar de Dios y en Dios. No se largaron a hacer lo que sabían hacer. No se largaron a volverse algunos al judaísmo de vuelta, sino que lograron esperar en ese aposento alto. Y yo creo que la iglesia, que se tiene que abrir como una punta de lanza después de la pandemia, necesita rediseñarse en el aposento alto. Escuche la palabra, rediseñarse. Porque ellos tenían que, después de la muerte de Jesús
y de la frustración y del dolor y de tantas expectativas que cargaron y que al final dijeron ¿para qué seguimos al maestro si nos quedamos todos tirados? Que me imagino que también a veces es la situación de mucha iglesia y de muchos ministerios. Porque usted iba por una ruta y de repente se quedó en la nada, se quedó en la nada, ¿sí? Usted tenía muchos sueños y se quedó en la nada. Entonces era de suma urgencia que el Espíritu Santo interviniera, primero para producir consolación en los corazones, porque nadie se puede parar y ponerse en pie sin ser consolado. Nadie se pone en pie en un duelo interno, con un luto interno. Nadie tiene expectativas nuevas cuando adentro está el luto. Yo te puedo decir, vamos para adelante, recibí la expectativa, Dios va a hacer algo grande con tu vida, pero hasta que no estás cerrado el luto de las pérdidas que has tenido, amén, no hay manera de que nosotros nos podamos poner en pie. Entonces reitero esto porque es la carga profética que yo tengo, de que la iglesia necesita volver al aposento alto para rediseñar el nuevo horizonte que viene. Eso tiene que ser claro, porque si seguimos repitiendo los mismos patrones, ¿sí?, de antes del 2020, hermano, sinceramente, el mundo cambió. El mundo cambió. No es que hay una parte del mundo que no cambió. ¿Sí? Así como la muerte de Jesús fue un hecho histórico, esto que vivimos también fue un hecho histórico, que dejó luto y hay que ser consolado. Por eso el espíritu profético que se suelta en la oración en el Espíritu, va a traer primeramente la consolación. Yo no sé si ustedes recuerdan de que Simeón, cuando fue al templo, ¿sí?, dice que fue movido por el Espíritu Santo. Estamos hablando de la presentación de Jesús. Y que él dijo, yo sabía, dijo, que yo iba a ver la consolación de Israel. No sé si recuerdan esa palabra, ¿sí? Que dice, yo sabía, yo esperó Simeón y Ana, la profetisa, que servía con ayunos. Dice, y aquí en Jerusalén un hombre llamado, estamos hablando de Lucas 2:24. Dice, llevaron a Jesús, dice, aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso, amén, esperaba la consolación de Israel. Dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Diga conmigo, la consolación. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Vemos a este hombre que estaba en la expectativa de la consolación, ¿sí? Y nosotros, a mí, no es que me molesta, quiero expresar que no es una molestia, pero sí me alerta el nivel de dureza emocional que me encuentro en la iglesia de hoy. ¿Qué significa, pastora? Está todo bien, está todo súper, ¿sí? Es decir, como que vamos para adelante, sigamos adelante, y vamos al rompimiento, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro. Pero me molesta esa caparazón, aún de aislamiento, ¿sí?, de permitir que el Espíritu Santo nos consuele, de tener la expectativa que primero vendrá la consolación de Israel, la consolación del pueblo de Dios. ¿Está claro lo que estoy explicando? Y esa es la primera obra del Espíritu. Porque si el Espíritu Santo no hubiera consolado a los apóstoles en el aposento alto, ellos no hubieran podido salir con poder. Nadie carga un manto de poder con luto en el corazón. Nadie lo carga,
¿sí? Entonces este tema de llevar a la iglesia a la consolación, primeramente, amén, ¿se entiende lo que estoy explicando? ¿Sí? Usted escriba ahí si quiere, llevar a la iglesia a la consolación primeramente, a que se resuelva el tema de la pérdida, porque todos perdimos algo, todos, yo, ¿sí? Todos hemos perdido algo. Entonces este sería el primer paso, el rediseño, para consolarnos. Y luego el otro patrón que lo tenemos en el libro de los Hechos es la oración en el Espíritu. Y esto ya lo dije con ustedes, creo. Una cosa es la oración que enseñó Jesús, cuando en Lucas 11 dice, Padre nuestro, y ustedes le dijo, de esta manera le dijo el discípulo, Rabí, maestro, enséñanos a orar. Y él le dio un patrón establecido, un modelo de oración. Pero luego le dice, en Hechos de los Apóstoles, no vemos un modelo de oración, vemos un patrón, que es la oración en el Espíritu. Hay una diferencia entre un modelo de una estructura, entonces vemos que son dos cosas diferentes. Un patrón, el patrón del aposento alto era la oración en el Espíritu, ¿sí? No era otra. Y cuando yo hablo del patrón, estoy hablando de una oración de vínculo. ¿Vínculo de qué? Del espíritu del hombre al espíritu de Dios, porque Dios es espíritu. No era un repetir de cosas. No era decir, bueno, reprendo a Satanás, rompo acá, hago esto. Todo lo que nosotros ya sabemos que fue la guerra espiritual antes de la pandemia. Hoy tenemos otro patrón, porque hay un nuevo amanecer. Entonces debemos ir al vínculo del Espíritu. Yo quiero dejar claro esto, porque yo estoy en Salta, ¿no es cierto? Y Salta es una ciudad como Jerusalén. Yo me la imagino igual que Roma, ¿sí? Y cuántas otras ciudades donde, como en Bolivia, también tenemos un sello muy fuerte de toda la parte religiosa, ¿no? Y la religión nunca quiere vínculos. La religión nunca establece vínculos. Pero justamente lo que marcó la diferencia en esa Jerusalén, ¿sí?, para que estos apóstoles se pararan y se pusieran de pie, fue la oración en el Espíritu, la oración de un vínculo con el Espíritu Santo. No era una oración de modelo, hago de esta manera, hago de la otra manera. Porque tengan en cuenta que en todas las Jerusalenes hay algo que el diablo no quiere, que vos establezcas un vínculo del espíritu a tu espíritu. Porque la religión no quiere vínculos. Al contrario, la religión rompe los vínculos. Entonces, y el vínculo del espíritu, el segundo punto, me lleva al despertar del espíritu. Primero, el vínculo del espíritu me lleva a la consolación, a una verdadera consolación. Y el vínculo del espíritu me lleva al despertar del espíritu, para que mis ojos vean, el nuevo horizonte, para que mis ojos vean qué es lo que hay que volver a hacer. Yo recibí una palabra de un profeta de alto rango aquí en Argentina, ¿sí? Donde dice la palabra, Isaías 21:11, dice, guarda que de la noche. Búsquelo después, Isaías 21:11, guarda que de la noche. Y este profeta hablaba del despertar de los centinelas, del despertar de los atalayas, del despertar de los vigías, de aquellos que están en la torre. Ahora, es imposible que venga un despertar en mi vida si no hay un vínculo de la oración en el Espíritu con el Espíritu de Dios. Y es imposible que haya un fluir profético si yo no tengo un vínculo.
Cuando yo hablo de fluir profético, no hablo de profecías personales, de dones proféticos, donde se te profetiza. No, estoy hablando estoy hablando del vínculo de la oración en el Espíritu, que me consuela de todos mis fracasos, me consuela de todas mis frustraciones, me consuela de todas las pérdidas que he tenido, aleluya, y me despierta en un mayor nivel de expectativa de que aunque todas las puertas se me cerraron, Dios todavía tiene una puerta mayor para mi vida y para tu ministerio. Espero que sigamos allí. Dígame amén, ¿sí? O ponga algo así para que yo le siga profetizando. Entonces la oración en el Espíritu es mucho más que hablar en lenguas. La oración en el Espíritu me hace cargar el poder sobrenatural. ¿Sí? No es que yo estoy empoderada solamente para hacer milagros, sino que cargo un poder de la sobrenaturalidad de Dios para resistir, para estar con fuerzas. ¿Amén? No, ¿me entiende lo que le estoy diciendo? Yo estoy cargando la sobrenaturalidad de Dios, porque este es un tiempo donde la unción de fuerza y la unción de la resistencia hasta ver el día de Dios. ¿Sí? Y de eso estoy hablando, que la oración en el Espíritu me hace, punto número 1, me hace cargar la sobrenaturalidad de Dios, el poder de Dios, porque usted siempre ha visto el empoderamiento para hacer milagros afuera, y qué de lo que está pasando adentro. ¿Sí? Entonces, la oración en el Espíritu me hace cargar la voz de Dios, el fluir de Dios. Porque muchos pueden decir, yo oigo al profeta, el profeta me dijo esto, el profeta me dijo aquello, y corro atrás del profeta para que me diga otra cosa más. Pero tú fuiste llamada a cargar la voz de Dios. No fuiste llamada solamente a oír al profeta, porque si no, nos quedamos en el Antiguo Testamento, hermana. Perdóneme, pero el Nuevo Testamento habilita a la iglesia al fluir de la profecía. A ver si me escucharon lo que acabo de explicar. El Nuevo Testamento habilita a la iglesia a cargar el fluir de la profecía, donde los profetas que vienen solamente confirman lo que ya Dios ya hizo dentro mío, o está haciendo, lo va a hacer. Porque si no, estamos dependiendo continuamente de que venga un profeta, y estamos como el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Amén. En el Antiguo Testamento, que había que traer al profeta para que si nos diera la victoria a la guerra, habría que traer al profeta para consultar dónde estaban las asnas, como hizo Samuel. A ver, vamos a ir al profeta para ver que me diga dónde están las asnas que perdí, y vamos a ir al profeta para esto. No, no es así, hermana. El Nuevo Testamento, el aposento alto, nos habilita a una oración en el Espíritu. Punto número 1. Punto número 2. Nos habilita a cargar un fluir profético, que por causa de la dependencia de esa oración en el Espíritu, yo camino y se me abren puertas, porque el Espíritu profético está en mí y yo sé por dónde debo caminar. Por eso el apóstol Pablo decía, me fue prohibido por el Espíritu entrar. En una palabra, cuando él dice, me fue prohibido por el Espíritu entrar a tal lugar, ¿qué estaba diciendo el apóstol Pablo? Oí la voz de Dios y me dijo que no entrara. Es simple. Entonces, carga la voz, carga la intención del Espíritu. La oración en el Espíritu carga la intención de Dios en nuestro caminar. Carga un despertar y carga una unción fresca. Entonces, cerrando todo esto que le estoy explicando, nosotros no podemos ir a la intercesión así como así. No podemos soltarnos a la guerra así como así, sin cargar estas cosas en nuestro espíritu. La guerra no es punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. ¿Sí? Lamentablemente tenemos que saber que hubo gente muy linda, que eran guerreros tremendos, y que yo no puedo poner en duda. Yo no puedo poner en duda el nivel de idoneidad que estos guerreros tenían para hacer la guerra espiritual, y se fueron igual. Se fueron igual con el COVID.
Y si quedamos nosotros, es porque Dios todavía tiene un propósito. Y es porque Dios todavía nos quiere dar un reinicio. Es porque Dios todavía nos quiere redireccionar y volver a levantarnos en un mayor nivel. Esto me lo han escuchado muchas veces. Pero a yugos mayores, unción superior. Pero para esa unción superior, yo debo, en una palabra, yo debo depender de la oración en el Espíritu. Entonces, para luego entrar en la intercesión. Entonces me estoy dando cuenta que hay mucha gente que está intercediendo, y esto no sé si es mío o de qué, está intercediendo o se está alargando una guerra territorial, aleluya, sin cargar nada, sin la carga del Espíritu. Voy a ungir tal lado, voy a hacer esta cosa. Entonces, dije esto y no lo digo para ofender a nadie, pero te estás metiendo en una guerra que ya está perdida, no es que se va a perder, ya está perdida, porque no cargas la voz de Dios, no cargas la sobrenaturalidad de Dios para resistir, no cargas la unción para desatar ese territorio, para que ese territorio no sea nada, y no cargas, hermano, no cargas, ¿cómo se dice? Te dije, no cargas la voz de Dios, no cargas la sobrenaturalidad de Dios, no cargas la unción fresca para hacerlo. Yo quiero contarles a ustedes que debido a mi asignación con Italia, ¿sí? En el mes de diciembre estuve con un profeta de alto rango, perdóneme si ya se lo conté, y me dijo lo siguiente: mira, me dijo, vas a ir a Italia y yo veo mucha sangre, me dijo. En diciembre, yo tenía mi pasaje para el mes de marzo, fue en diciembre del 21, y yo tenía mi pasaje para la fecha de marzo. Entonces me dijo este profeta, me dijo lo siguiente, me dijo, mira, yo veo mucha sangre, yo veo espíritus de muerte cuando entres a Italia. Imagínense que hasta mi compañera que iba a ir conmigo no quiso ir, dijo, uy, ¿y ahora cómo hacemos para ir con vos? ¿Sí? Porque teníamos la directiva de ungir 6 ciudades de Italia. Entonces me puse a orar, ¿sí? Imagínense que con esa palabrita, uno lo que más hace es orar y orar y orar. Y orar en el Espíritu para decirle, Señor, si tú me habilitas a entrar a Italia, yo entro. Si tú no me habilitas, no lo hago. Es decir, no, pero tengo el pasaje, no, pero esto, no. Si tú habilitas, yo lo hago. Si tú no lo habilitas, no lo hago. Y a la ciudad que vos me digas que no entre, no entro. De eso te estoy hablando, de ese nivel. Porque entonces, cuando nosotros realmente tenemos un aposento alto, ¿sí? Sí. Yo en diciembre le contaba, perdóneme, pero la hermana está en Italia, yo recibo la palabra de que en marzo, cuando yo iba a entrar a Italia, el profeta dijo, yo veo mucha sangre y veo espíritus de muerte. Así que orá, me dijo. Entonces, resulta ser de que yo le digo, bueno, Señor, me pongo a escribir un diario, porque yo escribo muchos diarios de oración, y le digo, Espíritu Santo, lo que tú me digas, yo lo voy a hacer. No estoy dispuesta a hacer nada que tú no me habilites. Por más que tenga el pasaje, por más que tenga el mejor hotel, Espíritu Santo, si tú no me habilitas, porque usted no se puede meter en guerras que Dios no le asignó. Y a veces no es el tiempo. Porque ahora vamos a empezar a transicionar a lo que es la intercesión, ¿sí? Sigo acá en esto. Entonces, en ese momento yo no sabía qué hacer. El 26 de enero, el Espíritu Santo me dice, el conflicto es grande. Me dice,
Y yo seguía orando por Italia. El conflicto es grande. Y yo le digo, amén, Señor, el conflicto es grande. Lo que menos me imaginaba, eso me fue el 26 de enero, el 24 de febrero se suelta la guerra. ¿Sí? Y realmente cuando pasa algo, yo les explico a todos los que están, porque estamos hablando ya, quiero entrar ya en lo que se le llama la intercesión de los centinelas por las naciones y por las regiones. Cuando pasa algo en la Europa del Este, ¿sí?, que es la parte de Eslovenia, Croacia, Serbia, Ucrania y todos estos países del este, la Europa del Este, el primer impacto siempre lo recibe ¿quién? Italia. ¿Sí? Italia siempre lo recibe al primer impacto. Así fue con el COVID y así fue con un montón de pestes que Italia recibió por causa de que es el primer país en Europa del oeste que es la entrada. Entonces, ¿qué pasó, hermano? El Espíritu Santo me dijo esto. Por eso yo le animo a que usted practique la oración en el Espíritu. Si tiene que estar 4 horas orando en lengua, hágalo. Porque una palabra y una directiva que Dios le dé después de 4 horas de oración en el Espíritu, a usted le va a beneficiar para hacer una intercesión de guerra que no va a ser un desgaste para usted, será una cuestión de segundos. Por eso a veces muchos intercesores de guerra o de territoriales que quieren liberar cosas en los territorios están tan desgastados porque al no tener la base, la plataforma de la oración en el Espíritu, ¿sí?, empiezan a soltar cosas al mundo espiritual y está soltando, como quien dice, balas de fogueo. Entonces en ese momento, le termino de contar, el Espíritu Santo me dice, vas a entrar a Italia, me dijo. Me dijo, pero vas a ungir todos tus zapatos. Todos tus zapatos que lleves, vas a ungirlos. Y de esa manera vas a entrar a Italia. Amén. Porque también habla la palabra de que hay un aceite en tus pies. ¿Sí? Esa es una palabra que yo le di. Entonces nosotros muchas veces necesitamos esa sensibilidad del Espíritu. Porque nos largamos a guerras territoriales. Nos largamos a conquistar cosas sin el discernimiento. Amén. Sin el hilito finito. Y a veces, hermano, estamos, yo no sé si está correcta la palabra, esto lo aprendí de las colombianas, ¿no?, de las amigas colombianas. Estamos embolatados, diga conmigo, embolatados, ¿sí? La palabra clave es embolatado, estamos así toda nuestra mente confundida, ¿vio? Embolatado de tanto grito de guerra. Y no podemos oír al Espíritu Santo. Nuestra mente está, y reprendo acá, y guerreo allá, y subo acá, y vengo acá. Y tenemos la cabeza re embolatada. Embolatada, así dicen los colombianos. Sacudida de tantas cosas, y rompo acá. Y no, hermano, no es así. Yo lo que necesito es que la oración en el Espíritu haga un trabajo en mi espíritu, que cuando yo entro a un territorio, yo ya tengo solo una palabra y nada más que una palabra, para que con esa palabra yo pueda interceder. Amén. Yo pueda saber lo que tengo que hacer. ¿Sí? Aleluya. Por eso vengo y digo nuevamente, una cosa es tener el don profético y otra cosa es cargar el fluir profético, porque el fluir profético te va a llevar a hacer cosas acciones proféticas, porque de repente, como le dije, solamente Dios me dijo, ungí tus pies para entrar a Italia. No me pasó absolutamente nada. Y después hablando con el profeta, que fue el que me oró por mí, hermano, hablando con este profeta, él me dijo, con razón yo vi tanta sangre, era por la guerra. Nadie se imaginaba lo de la guerra. ¿Sí?
Ahora, vamos al punto de intercesión, ¿sí? Punto número 1, la oración en el Espíritu yo la desato por mi voluntad, ¿sí? Esa es la verdad, que la oración en el Espíritu, si a mí se me revela la oración en el Espíritu, yo pongo mi voluntad al servicio de esa oración en el Espíritu, ¿sí? Yo rindo mi voluntad a la oración en el Espíritu, porque se me reveló la importancia de la oración en el Espíritu, que la clase que viene se la voy a seguir dando, qué significa. Pero quiero avanzar un poquito con la intercesión. Ahora, la intercesión es un llamado, no es algo voluntario. Yo tengo que escuchar el llamado, a ser un centinela, a levantar muros, a cerrar las brechas, a estar con mis ojos abiertos. Yo ya dije que el despertar de mis ojos tiene que ver con la oración en el Espíritu. Entonces, porque dice Ezequiel 22:30, dice de esta manera: y busqué un hombre o una mujer que hiciese vallado. Bien, eso son cosas bien conocidas, no es necesario que yo le suelte, le diga dónde, pero usted lo sabe. Dice, y a causa que yo no encontré quien hiciese vallado, destruí la tierra. Eso dice así. Entonces, hay cosas que lamentablemente Dios las va a tener que juzgar por causa de que hay hombres y mujeres que no están escuchando el llamado de Dios, ¿sí? Por eso también la oración en el Espíritu te va a traer la convicción del llamado. Entonces, no te llamó la institución, no te llamó la iglesia, te llamó Dios. Dios te llamó para que seas un intercesor, para que te pongas en la brecha, para que te pongas como un centinela. Dios fue el que te llamó, no te llamó el hombre, ¿sí? Porque si nosotros no entendemos eso, ¿sí? Soltamos el llamado, soltamos nuestra asignación en cualquier momento. Decimos, no, mejor me paso a retiro voluntario, esto no es para mí porque recibo muchos palos, porque recibo muchos contraataques del infierno. Es decir, ponemos miles de argumentos para no cumplir con el llamado. Por eso la intercesión tiene que estar bajo la convicción de que Dios te llamó para guardar, para orar, para trabajar en ese territorio que Dios te dio. ¿Sí? Convicción. Yo debo escuchar el llamado de Dios. ¿Estamos? Es un llamado. No es voluntario. La oración es voluntaria. ¿Qué significa? Que yo dispongo mi voluntad para orar. La intercesión, no. ¿Bien? Gracias, Jesús. Entonces, primero debo escuchar el llamado. ¿Por qué? Porque no hay mayor autoridad. ¿Sí? No hay mayor autoridad que el llamado y la asignación que Dios te entregó en un territorio. No hay mayor autoridad. Por eso nosotros tenemos que depender tanto del Espíritu Santo, hermano. Depender tanto del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para tener la convicción. A mí me llamó Dios a este lugar. A mí me llamó Dios a hacer guerra en este lugar. A mí me llamó Dios. Yo no estoy acá porque no tenía otra cosa para hacer. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Lo segundo que tiene que tener la intercesión es una formación de hábitos, de carácter. Y aquí se patina muy feo con el tema de la formación. Porque tenemos que tener preparación y formación. ¿Me sigue? Preparación y formación. Y voy a hacer la diferencia. Amén. Yo tengo que saber que hay cosas que como intercesor no puedo tenerlas. No puedo
cargarlas. ¿Sí? El intercesor tiene que tener un tiempo de oración en el espíritu, para que si su espíritu está cargado de cosas, ¿sí? Sean descargadas, y a su vez cargarse, como dije, de la voz profética, del fluir profético, de la sobrenaturalidad de Dios. ¿Para qué? Para entrar. Pero yo no puedo tener cargas adentro mío, ¿sí? Yo hablé ayer justamente con el grupo de intercesión, algo que me hizo ver. Dice la palabra de Dios que Jesús va a una sinagoga en Lucas capítulo 13, y dice que había una mujer, hija de Abraham. Significa que no era una mundana, era una hija de Abraham, ¿sí? En Lucas capítulo 13, que dice que estaba encorvada, y dice que ella estaba atada a espíritus de enfermedad. Nosotros no podemos interceder correctamente si estamos atados o doblegados, ¿sí?, a espíritus de enfermedad. Amén. Nosotros tenemos que luchar por nuestra sanidad en física, emocional y espiritual. Dice que ella estaba encorvada y que de ninguna manera se podía enderezar. ¿Qué significa? Que el espíritu de enfermedad la había doblegado. Diga conmigo, la había doblegado. Aleluya. Yo quiero declarar sobre tu vida y sobre los que están escuchando, después van a escuchar esto, que de ninguna manera, si tú tienes un llamado del Espíritu, si tú tienes un llamado a la intercesión, a levantarte como un centinela, a levantarte en un territorio, a levantarte por tu familia, tú no te puedes doblegar a los espíritus de enfermedad. Y fíjate que dice espíritu de enfermedad. Significa que si dice espíritu de enfermedad, tiene que ser tratado desde el espíritu. A ver, ¿me lo entendiste, María Inés, no? Debe ser tratado desde el espíritu. Dice que era espíritu de enfermedad. Entonces significa que debe ser tratado desde el espíritu. Yo necesito tratar desde el espíritu con esos espíritus de enfermedad que vez tras vez me doblegan, pareciera que no me puedo enderezar en cosas y que no puedo levantar mi cabeza. Y dice que Jesús se apareció en medio de la sinagoga, que los religiosos se pusieron locos porque Él la libertó, y Jesús le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Luego puso las manos. Entonces nosotros como intercesores debemos escuchar el sonido en nuestro espíritu de la libertad, y no podemos aceptar los espíritus de enfermedad que nos quieren cargar, ¿sí? Amén. Por eso cuidar eso, porque en el momento que nosotros estamos, que el espíritu de enfermedad, ya sea emocional, ya sea del cuerpo, pero generalmente empieza por las emociones y se somatiza en el cuerpo. Entonces hay cosas que el intercesor, el que está llamado a esto, tiene que cuidar, tiene que velar por esos espíritus de enfermedad. Amén. ¿Por qué? Porque te van a querer atar, porque de esa manera te limitan tu asignación. Fíjese que Ezequiel capítulo 13, versículo 2, y aquí quiero de vuelta, Ezequiel capítulo 13, a mí me llama la atención esto, ¿sí? Por eso estoy hablando de la formación del intercesor, ¿sí? Entonces, punto número 1, un intercesor debe resolver el tema de los espíritus de enfermedad, las amarguras, los resentimientos, las ofensas. No las debo resolver. Ay, bueno, está bien, yo me callo la boca porque total yo soy buenito. No. Yo le quiero decir que todo lo que usted calle es ocultismo. ¡Wow! Todo lo que usted calle es ocultismo, es operar
es operar bajo espíritus de ocultismo. Porque nosotros creemos que ocultismo es solamente el brujo, el hechicero. No, el ocultismo es aquello que yo callo, que yo no lo manifiesto, que yo, ay no, ¿cómo voy a decir esto? Entonces tenemos que tener cuidado de no estar operando desde el ocultismo. En nuestro espíritu no puede haber ocultismo. Si hay amargura, yo la debo resolver. Si hay ofensa, yo la debo resolver, no la debo ocultar. Si hay rencor o resentimiento, yo la debo resolver desde el espíritu. Porque todas esas amarguras, todas esas tristezas, todo eso que es natural, porque toda la vida vamos a ser rechazados, toda la vida vamos a ser ofendidos, toda la vida va a haber alguien que nos amargue. Yo las debo resolver desde la obra del Espíritu. ¿Sí? ¿Me sigue o no me sigue lo que estoy hablando? Quiero explicarle que me lo explicó, me lo mostró Italia, en Florencia, la era del oscurantismo. Yo no sé cuántos saben de la era del oscurantismo, de lo que significaba el oscurantismo, ¿sí? Donde hay cosas que se oscurecieron y cuando yo no resuelvo mis emociones en la presencia de Dios y desde la obra del Espíritu Santo en mi corazón, yo me voy deslizando en áreas de oscuridad y estoy operando en oscurantismo, estoy operando desde el ocultismo. Porque van a venir rechazo, va a venir ofensa, va a venir un montón de cosas, pero quiero decirle algo, porque va a venir, pero yo para eso tengo la obra del Espíritu, para resolverlas. A ver si nos estamos entendiendo. Para resolverlas. Porque si no, ¿para qué está la obra del Espíritu? ¿Para qué viene la obra del Espíritu a nuestro espíritu? Si no va a resolver, no le damos la posibilidad de resolver la ofensa, el dolor y todas esas cosas. Las ocultamos y todo lo que esté tapado es oculto, es ocultismo. Es simple. Y yo creo que estoy operando desde la luz y estoy operando desde lo oculto, de lo aquello que está tapado, que está bajo oscuridad. ¿Dónde, pastora? Usted me va a decir, adentro suyo. Adentro suyo está operando la oscuridad. Ayúdanos, Señor. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Dice así, como zorras, Ezequiel 13:4, como zorras en los desiertos fueron tus profetas, no habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Aleluya. Una de las funciones principales de la unción profética, amén, es cerrar brechas, levantar muros. ¿Para qué? Para que en el momento de la guerra, en el momento de la prueba, Israel resista firme. Ah, no, pastora, yo creía que la unción profética venía para que yo solamente le profetice el número de documentos o el color de ojos que van a ser el hijo. No, hermano, damos gracias. Esos dones proféticos, Dios los da para que soltemos y que la gente nueva sea activada y diga, ay, como la mujer samaritana, ¿no? Hoy nosotros estamos desarrollando el evangelismo profético, hoy en nuestra iglesia estamos desarrollando el evangelismo profético y esos dones proféticos sirven para eso, para evangelizar, para causar la impresión, para impactar a la gente que no conoce a Dios. Y yo creo que esta va a ser la respuesta para Europa, ¿no? Para Europa va a ser la respuesta, el evangelismo profético. Entonces dice, ay, pero usted me dijo todo lo que había en mi vida. Entonces la gente queda impactada y abre el corazón para la salvación. El evangelismo profético es el río de Dios que viene sobre la tierra, ¿sí? Para impactar
Amén. Porque el poder, ya muchos demuestran el poder, pero el tema es impactar con los dones de ciencia. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que entendamos que son diferentes ligas. Yo siempre le digo, ligas menores, ligas mayores. Pero usted tiene que aspirar también a moverse en ligas mayores. ¿Sí? Si Dios lo usa proféticamente para decir el número de documentos, gloria al Padre, al Hijo y a la Santa Trinidad. ¿Sí? Y estamos contentos, pero trate de superarse y jugar en ligas mayores. ¿Viene para qué? Para que usted tenga un plan de acción, para que usted, dice la palabra, dice, usted cierre las brechas antes que llegue, usted edifique el muro. ¿Para qué? Para que en el día malo, ¿sí? Por causa de su intercesión, la persona, Israel, su familia, su patrimonio, resista firme en la batalla. ¿Y qué significa como zorras en el desierto? Porque si vamos al caso, fíjese que si empezamos desde el 2, dice, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón. Oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto, como zorras. Pero otra versión, queridos amigos, habla que son como chacales. Y aquí me quiero detener. Usted busque la versión internacional o la viviente y dice, tus profetas son como chacales. El chacal es un animal del desierto que come carne podrida. ¿Sí? Donde está la carne putrefacta, ahí va el chacal. Y se mueve en el desierto. Porque estoy hablando de que la intercesión está ligada a la unción profética. ¿Sí? Seguimos ahí, ¿no? La intercesión está ligada a la voz profética. Por eso acá Dios le reclama, la palabra le reclama a estos profetas que no habían hecho el trabajo correcto. ¿Por qué? Porque no habían subido a las brechas y no habían edificado el muro. Dos cosas. No le dice a estos profetas, ustedes profetizaron mal. Le está diciendo, no hicieron lo que debían hacer para que en el momento de la guerra ¿cómo se dice? Mi pueblo Israel estuviera firme. Y le dice, punto aparte, dice, son zorras, son chacales. Busque la versión porque dice son chacales. Y como vengo a decirte, el chacal come carne podrida. Un intercesor está para cumplir la asignación, no está para comer carne podrida. Ni del ministerio donde Dios lo puso como intercesor, ¿sí? Ni de ningún otro ministerio. Usted está para cumplir su asignación en el lugar de que Dios le dijo que hiciera. No está para comer carne podrida. Y eso tenemos que ser muy, muy así. Pero si usted va a entrar a un ministerio y lo primero que va a ver es la carne podrida que está ahí adentro, hermano, usted no puede ser un intercesor. Porque usted necesita ver lo que Dios va a hacer. ¿Sí? Por eso le dice, le reclama. Yo como intercesor no voy a ver lo que está mal. Yo voy a ver qué puedo edificar, qué puedo cerrar. ¿Sí? Porque si no tenemos que tener cuidado, no podemos estar... Yo sé que a veces hay gente que se enoja cuando puede decir, esto todo vino viejo. No, tenga cuidado con esas cosas. Es gente que está sirviendo a Dios. Aunque no estén en el mismo nivel de revelación. Aunque no estén en el mismo nivel de lo que nosotros creemos que es la nueva temporada. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado con esas cosas. Porque no es nuestra asignación eso. Nosotros nos tenemos que determinar en nuestra asignación. Entonces dice así.
habla, entonces tenemos el tema de los muros. Nosotros como intercesores con unción profética, nuestra función es cerrar brechas, edificar muros. No es comer comida podrida, como quien dice. Yo no fui llamado. Yo fui llamado para establecer al pueblo firme en la batalla en el día malo. Punto número 2, dice la palabra, sí, también, dice la preparación, y acá quizás vamos a ir cerrando, no sé ni qué hora es, estoy perdida con la hora yo. 10:15. Bien, vamos a ir cerrando. Estamos hablando, por eso el carácter, la formación tiene que ser clara. Dice Gálatas 5:16, ¿sí? ¿Me sigue? Gálatas 5:16. A ver, esta palabra a mí me encanta. Gálatas 5:16. Dice de esta manera: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hay un mandamiento de formación para el intercesor, que es andad en el espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? No satisfacer. No satisfacer. Amén. Punto número 2, Colosenses 3:5 dice, Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal. ¿Qué tengo que hacer? Morir lo terrenal. Amén. Entonces, no debo satisfacer los deseos de la carne, debo hacer morir lo terrenal. Amén. Eso tiene que ser un intercesor. Y Romanos 13:14, ustedes van anotando, ¿no es cierto? Romanos 13:14 dice de esta manera, aleluya, andemos, Romanos 13:14, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, no debo satisfacer los deseos de la carne, es parte de mi formación. No debo hacer morir lo terrenal y no debo proveer para los deseos de la carne. En una palabra, le debo cortar el suministro. Amén. Punto número 3. Entonces esto hablamos de formación. Punto número 3. Si yo quiero ser un intercesor y tener victoria, yo necesito forjar mis instrumentos de guerra bajo un ministerio apostólico y profético que Dios me asigna. Acá quiero dejarlo claro, que Dios me asigna. Yo sé que vos tenés tu apóstol, yo sé que tenés tu profeta, yo sé que puedes tener tu pastor, que para la preparación en la parte territoriales, yo hablé de la formación, ¿no es cierto? Eso ya está, ¿sí? Ahora voy a hablar de la preparación. La preparación lo tiene que hacer un ministerio apostólico y profético que tenga una asignación sobre mi vida. No estoy hablando de coberturas, porque muchas veces todo lo pasamos por cobertura y parece que sí, pero no todas las coberturas tienen el equipamiento completo para la asignación en mi vida. ¿Está claro lo que estoy explicando? ¿O no? A ver, dígame. Yo, por ejemplo, me encontré que nuestras armas, bajo un ministerio apostólico y profético, que Dios me asigna, que a veces no tiene nada que ver con mi cobertura, porque mi cobertura no está completa para mi asignación. Yo me encontré que tenía una cobertura y salí de esa cobertura, porque cuando yo le planteé, y lo digo en la libertad y en la sanidad de Dios, ¿no? Cuando yo le planteé que Rafael y yo teníamos una asignación a Europa, me dijo, no. Y está comprobado que la tenemos. Sí, está comprobado, no necesito. Pero no entendió mi asignación. Entonces no me podía dar los instrumentos, las herramientas, ¿sí?, para entrar a Europa. Porque
Es como, porque yo quiero explicarle que las jerarquías se mueven por regiones. Me dijo, la persona me dijo, no, yo mandé un montón de pastores a Europa y todos se volvieron. Y la pastora que a mí me ungió como pastora, ya tiene, no sé, como 15 pastores en Europa. Entonces yo digo, acá está algo fallando. ¿Entienden lo que le quiero decir? Entonces, también tiene que ver con eso. Entonces, no te da las herramientas. Quiero llegar a la palabra. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 19. Saúl y Jonatán quieren ir a la guerra, pero dice que no había herreros. No había herreros que afilaran las espadas. Y quizás tu cobertura es excelente como cobertura pastoral, pero no tiene el filo para sacarte para la asignación que Dios te da. ¿Está comprendido lo que estoy explicando? Entonces, vos querés seguir avanzando y no podés seguir avanzando porque no tenés quien te haga el filo. No estoy diciendo que te cambies de cobertura, pero sí que busques urgente un mentor apostólico y profético que te ayude a dar filo a tu espada. Porque si no vas a vivir con la espada mocha. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 19, dice que no había herreros en Israel. Por lo tanto, el ejército de Saúl no tenía cómo afilar las espadas. Lo buscamos, ya estamos terminando. ¿Sí? Primera de Samuel 13, 19. Dice que no se hallaban herreros. Y si vos no tenés herreros, vos no podés afilar las espadas. Amén. Esa sería la palabra. Entonces, wow. Entonces es importante, seguimos la necesidad de que conforme a la asignación que Dios te ha entregado, vos tengas a alguien, un referente, un mentor que te afile la espada, que te dé las herramientas, que te dé las instrucciones para que vos tengas victoria en tu lugar territorial. Y a veces, ¿cómo es? Tenemos tantas cuestiones de que esto es mío y aquello es mío y que no tiene que ver con infidelidad a la cobertura. Tiene que ver con asignaciones. Con asignaciones. Yo, por ejemplo, ahora, en este tiempo, estoy transicionando no hacia otra cobertura, sino hacia otro mentor mayor, por causa de la asignación a las naciones. ¿Sí? Por causa de la asignación a las naciones. Y estoy en una red de profetas, de ligas mayores, como le digo yo, que todos trabajan en niveles territoriales. Me estoy rodeando de un equipo de diferentes profetas, todos de alto rango, pero todos que tienen, porque una cosa es un profeta, porque hablando de profeta estamos hablando de intercesor, ¿no es cierto? Una cosa es a nivel nacional, pero otra cosa es cuando uno tiene que entrar, qué sé yo, a España, tiene que entrar a Italia, tiene que entrar, bueno, yo este año entramos a Inglaterra, amén, a Francia. Hermano, usted necesita un mayor nivel de filo de espada. Porque si no, va a ir a mí me preguntan cómo hago, todavía me preguntan cómo hago para entrar a Europa con la vida de fe. Porque según dicen, Europa no cerrada la vida de fe. Pero yo les garantizo que yo voy por la fe de Dios a Europa. Y camino por la fe de Dios. Y se me abren las cosas por la fe de Dios. Entonces está claro la asignación. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Pero por eso yo también busco otras ligas mayores, porque es lo que me va a dar mayores ligas. Así que bueno, hermano y amigo que está. Lo tercero, entonces necesitamos forjar con fuego
¿sí? Las espadas. Segundo, o cuarto quiero decir, debemos aprender a abandonar la vida civil. Si queremos ser gente de territorio, debemos aprender a abandonar la vida civil. Diga conmigo, debo abandonar la vida civil. Dice segundo de Timoteo 2:1, dice, aquel que dice que no se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar al que tomó por soldado. Debo operar en la gracia. Debo estar en las corrientes de las aguas para estar fresco sobre todas las cosas. Debo estar en las corrientes de las aguas. Debo buscar los fluires del Espíritu. Por eso dice que, y termino, dice que Sansón había tenido una gran victoria. Pero de repente él se paró, ¿sí? Creo que es Jueces capítulo 15, y dijo, Señor, yo vi tanta victoria y ahora moriré de sed. Y dice que Dios le abrió la cuenca de Leí, la fuente del que clamó. Un guerrero tiene que tener sus propias fuentes del Espíritu. Un guerrero tiene que tener fuentes, ríos de agua viva dentro. ¿Y dónde está ese río? Está en la oración en el Espíritu. Cuando yo voy a las profundidades del Espíritu, esos ríos comienzan a brotar adentro mío. Amén. ¿Sí? Yo quiero bendecir tu vida, espero que te haya... quiero soltar una palabra que escribí aquí. Dice así, porque anoté unas palabras proféticas que el Señor me dio, y usted recíbala. Aleluya, recíbala. Dice Miqueas 7, 8. 7, 8 y 11. Mas yo a Jehová miraré y esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Amén. Cuando la oración en el Espíritu no es una oración que va a ser contestada. La oración en el Espíritu ya está contestada, ya ha sido oída. Porque la oración en el Espíritu es una oración que viene desde la intención del Espíritu, que ya la aprobó el Padre. No es una oración de mis deseos. Entonces la oración en el Espíritu ya ha sido oída. No es que va a ser oída, ya ha sido oída. Amén. Entonces dice, mas yo Jehová miraré y esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Viene el día en que se edificarán tus muros, y en aquel día se extenderán los límites. El Señor me daba esta palabra para ustedes, para alguien de ustedes. Dice, tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Y viene el día en que se edificarán los muros, y aquel día se extenderán los límites. El Señor me decía en Zacarías 9:8, me decía, en este momento voy a acampar alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que les restauraré el doble. Así que vamos a orar en este día. Vamos a declarar el poder de Dios. Vamos a declarar que la gracia de Dios viene sobre tu vida, que vas a aprender, vas a desarrollar la oración en el Espíritu, que vas a escuchar nuevamente el llamado de la asignación a la intercesión para este nuevo tiempo, pero que también vas a estar dispuesta a aprender y a reaprender cosas,
porque Dios es un Dios que está haciendo todas las cosas nuevas. Padre, te doy gracias, te bendigo, te glorifico, te exalto, Señor, por tu presencia. Vengo aquí a ti, Señor, porque tú eres bueno. Y, Señor, gracias por este tiempo, Señor amado, con mis hermanos. Gracias, Señor, por cada persona que ha estado, Señor, conectándose, aún las que no se conectaron. Tu palabra corre como un río sobre sus vidas. Señor, que la palabra, la revelación y cada principio y cada patrón se afirme como un clavo firme y se enraíce en su vida. Padre, yo te lo pido en el nombre de Jesús, aunque el fluir profético sea como a borbotones, Señor, dentro de cada uno de ellos, Señor, y que la directiva clara para su territorio se abra delante de ellos, Señor amado. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús y te doy gracias. Venga tu reino, venga tu poder, venga tu gloria, Señor amado. Venga, Señor, en esta hora tu mayor cosecha de todos los tiempos sobre su vida. Señor amado, declaramos que los ríos de Dios se sueltan sobre ellos, que trae un refrescar. Si estaban cansados, agotados, agobiados, Señor, por el calor del desierto, aún, Señor amado, fueron empujados por circunstancias adversas a esos lugares de tiniebla, a esos lugares, Señor, que quizás no son los correctos. Señor, yo ahora desato, Señor, que vienen, son trasladados a esos lugares de recreación, a esos lugares de descanso, a esos lugares donde los ríos están para que fluyan y se refresquen, Señor amado, y que no haya fatiga. Que, Señor, que el Espíritu Santo irrumpa en sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús, y que la unción fresca caiga como llovizna sobre cada uno de ellos, Señor amado, y que en este tiempo escuchen el nuevo tiempo de Dios sobre su alma. Que escuchen, Señor, que Dios lo está haciendo. Que escuchen, Señor, lo que el Espíritu Santo está haciendo sobre ellos. Te pido en el nombre de Jesús que vengan la unción de fuerza y la unción de resistencia. Porque diga conmigo, la medianoche no me dejará atrapada, ni me dejará asfixiada. Yo tengo la expectativa del nuevo día de Dios sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mi territorio, sobre mi ministerio. Amén. Amén. Diga conmigo, no quedaré atrapada. A ver, suelte todos sus cosas. Diga, repita conmigo, dígalo. No quedaré atrapada en la medianoche. Simplemente estoy transicionando al nuevo día. La oración en el Espíritu será mi luz para caminar en esta transición. Pero el amanecer llega. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero decirles algo para que ustedes lo sepan, porque hay gente que me lo ha preguntado y yo nunca tuve libertad para cobrar ni nada, pero si usted desea hacer una ofrenda lo puede hacer. Ahora le vamos a mandar por privado, usted lo puede pedir y usted lo puede hacer si usted lo desea. Si no, no, para mí es lo mismo, pero como muchos me lo han preguntado, yo se lo comparto. Tenemos las cuentas de CBU y tenemos el PayPal para los que están fuera del país. Así que bueno, nos vemos el sábado que viene si Dios lo permite. Seguimos con mucho más. Dios les bendiga.